Bueno, hoy vamos a hablar de ondas. En primer lugar, vamos a dar una definición de onda como un concepto sencillo que nos va a servir para trabajar con ellas, ¿no? Entendemos que una onda lo que representa es un transporte de energía de un punto a otro sin que tenga que existir necesariamente un transporte de materia. Es decir, es una alteración energética del medio. Lo que sí que va a generar va a ser una perturbación, una vibración, que clasificaremos posteriormente y con la que trabajaremos posteriormente. Para poner un poquito de orden, vamos a decir que el punto donde se origina una onda, a partir de la cual nace, es el foco. Como ya sabréis, hay muchísimos tipos de onda y vamos a encontrar tres clasificaciones mayoritarias. La primera de ellas va a ser según las dimensiones en las que se propaga. Si se propaga en una sola dimensión va a ser unidimensional. Si se propaga en dos dimensiones, en las dos direcciones del espacio, en un plano, va a ser bidimensional. Y si se propaga en las tres dimensiones del espacio va a ser tridimensional. Un ejemplo de este tipo podría ser, por ejemplo, una onda esférica. Una onda esférica se propaga en tres dimensiones. Una onda esférica plana, es decir, una onda circular, podríamos decir, se propaga simplemente en dos direcciones. Y una onda pues transversal, por ejemplo, se propaga en una sola dimensión. Según la forma en que se transmite la perturbación, también podemos clasificarla, si es longitudinal, es decir, si la dirección de propagación y la dirección de vibración de las partículas del medio, de esa perturbación, son paralelas, no se encuentran perpendiculares, son paralelas, o transversales si la dirección de propagación y la dirección de vibración de las partículas del medio es perpendicular. Por último, también podemos encontrar una clasificación según el tipo del medio en que se propagan. Las ondas mecánicas son aquellas que requieren necesariamente de un medio material para propagarse, y luego están las ondas electromagnéticas, que son una conjugación de un campo eléctrico y un campo magnético, que unidos verifican ciertas propiedades y que no requieren necesariamente de un medio material para propagarse. Esta la veremos más adelante y vienen caracterizadas por un campo magnético y un campo eléctrico periódicos, también en función del seno y el coseno de ciertas variables. Por último, vamos a ver qué parámetros caracterizan una onda y cómo nos van a ayudar a trabajar con ellas. En primer lugar, vamos a definir que una onda es, si os acordáis, una especie de movimiento armónico simple, pero un movimiento armónico simple en movimiento. Teníamos este eje, si os acordáis, en el que vibraba, si aquí poníamos el cero, y en el que nos encontrábamos una magnitud que se llamaba amplitud. La amplitud era esa magnitud tope que limitaba la elongación, que limitaba cuánto se estiraba, cuánto se contraía un movimiento armónico simple. Bueno, esa magnitud podemos definirla análogamente para las ondas. Es simplemente cuánto por arriba y cuánto por abajo puede llegar a desplazarse un punto de su eje de equilibrio, que sería este de aquí. Como ya podréis imaginar, tenemos también esa magnitud que se refiere a cuánto en cuestión entre el intervalo menos a y a se separa un punto, se separa un cuerpo de su eje de equilibrio. Esa magnitud vamos a llamarla elongación y como ya podréis imaginar, está comprendida en este intervalo. Intervalo cerrado porque por supuesto puede llegar a alcanzar ambos extremos. Después, si empezamos a entender que una onda es un movimiento armónico simple que también se mueve en otra dirección, es decir, que tiene una dirección perpendicular en este caso, como vamos a dibujar, a la de propagación y a la de vibración, vamos a definir una magnitud que es la longitud de onda, que viene a ser la que une, en términos de distancia puntos que están en fase, es decir, puntos que están en el mismo estado de vibración. Definir puntos que están en el mismo estado de vibración quiere decir puntos que se encuentran en un mismo estado trasladada una distancia o pasado un cierto tiempo. Esa cierta distancia va a ser la longitud de onda y como podréis imaginar, ese tiempo asociado a una longitud de onda es el periodo. Si lo proyectáramos y contrajéramos dos puntos que están en fase y viéramos su movimiento en un solo eje, veríamos que lo que sucede es que la partícula asciende desde el punto de equilibrio, desciende y vuelve a regresar a él. Esa sería la imagen que obtendríamos si proyectáramos el movimiento armónico simple en un solo eje y no obtuviéramos esta onda. Bien, necesariamente, igual que hemos definido el periodo, también podemos definir la frecuencia, que se va a mantener como la inversa del periodo, que se mide en hercios, y que viene a decir pues cuántas veces se realiza ese movimiento periódico en un segundo, sencillamente. Dicho esto, podemos pasar a definir un par de magnitudes que pueden dar lugar a error, pero que son bien distintas. En primer lugar va a ser la velocidad de propagación.
La velocidad de propagación entendida como esa velocidad a la que se desplaza la onda, no a la que vibran las partículas del medio, no, a la que se desplaza la onda. Esa velocidad es una velocidad instantánea porque, como ya podéis suponer, la posición es función de varias variables. Entonces no podemos declarar una velocidad de propagación de varias variables de forma discreta, ¿no? De forma únicamente este valor. En estos términos podemos definir la velocidad de propagación, a la que voy a llamar de momento v sub p, como esa derivada de la posición respecto al tiempo, como la pequeña cantidad que avanza en el pequeño tiempo que tarda en hacerlo. Eso es, cuando encontremos una función, que será en el próximo vídeo, que refleje esa posición, podremos derivarla sencillamente y encontraremos una ecuación para la velocidad con la que podremos trabajar en vez de tener esta expresión. Por último tenemos la velocidad de vibración, que sí es la velocidad con la que vibran los movimientos armónicos simples que comprenden la onda, que sí se refiere a esa velocidad con la que asciende y desciende, asciende y desciende. ¿Cómo podemos cuantizarla? Muy sencillamente. En MRUA, por ejemplo, teníamos que la velocidad era igual al espacio partido el tiempo, y eso nos servía para caracterizar la velocidad. Pues en este caso vamos a tener una magnitud espacial entre una magnitud temporal. ¿Cuál es la magnitud espacial que nos define dos puntos en fase, por ejemplo? Que sería como el recorrido total de un movimiento armónico simple. Sencillamente, lambda. ¿Cuál es el tiempo asociado a una distancia lambda? El periodo. Así encontramos la velocidad de vibración. Si recordáis que la frecuencia es la inversa del periodo, pues entonces tenemos que esto es lambda por la frecuencia. Así de fácil. Ya tenemos distinguidas la velocidad de propagación y la velocidad de vibración. Bien. Por último vamos a definir el número de onda, que es una magnitud un poco novedosa, que es cuántas longitudes de onda hay en una distancia 2pi. Si os fijáis, ha aparecido ya aquí el 2pi como un término de distancia, que era algo así como lo que nos encontrábamos en un movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple era nosotros disponíamos de una circunferencia y un objeto que rotaba en torno a esa circunferencia, ¿no? que la recorría. Si nosotros proyectábamos sobre un solo eje, encontrábamos que el objeto ascendía y descendía periódicamente, modificando su velocidad, su aceleración, etc. Bien, entonces veníamos diciendo que el movimiento armónico simple era una proyección de un movimiento circular uniforme. Y en ese movimiento circular uniforme todos reconocemos que hay una magnitud que es la velocidad con la que se mueve en torno al círculo, en torno a la circunferencia, y que era la velocidad angular. Cuando lo proyectábamos a un solo eje, encontramos la frecuencia angular, que era algo así como las veces que recorría un número entero de radianes en un segundo, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos el número de onda, que es cuántas longitudes de onda hay en una distancia 2pi. Es decir, que algo va a tener que ver con la frecuencia angular. Si vemos que la longitud de onda es la velocidad de vibración por el periodo, podemos escribir el número de onda de esta forma. A partir de ahora llama la velocidad de vibración v simplemente por el periodo t. Y aquí es donde encontramos esa relación. 2pi partido t es la frecuencia angular. De forma que el número de onda es la frecuencia angular entre la velocidad lineal. Si os paráis a pensarlo, tiene sentido, porque sigue siendo una magnitud de metros. Aquí es radianes partido segundo y aquí es metros partido segundo. Si recordáis la relación entre magnitudes angulares y lineales, se diferencian en un factor multiplicativo en términos de distancia lineal. Bien, dicho esto, hemos encontrado todos esos parámetros que nos van a servir para caracterizar una onda, y en el próximo vídeo encontraremos qué ecuación matemática nos sirve para trabajar con ella.